El Chapo. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, nació en Sinaloa el 4 de abril de 1954. Es ex narcotraficante líder del cártel de Sinaloa. Tenía 6 hermanos, de los cuales él era el mayor. La escuela a la que asistían estaba a 60 kilómetros de distancia. Él y sus hermanos tuvieron que abandonar la escuela para vender naranjas. A los 15 años empezó a sembrar marihuana para venderla en Culiacán, ayudando al negocio de su tío Pedro Áviles, obteniendo el apodo El Chapo por su baja estatura. Durante la década de los 80 trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo, el principal narcotraficante de cocaína en México. En 1989 pasó a ser el líder del cártel de Sinaloa, consolidándose como el máximo líder del narcotráfico en México, hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. En 2003 se convierte en el principal narcotraficante de México. En 1993 fue detenido en la frontera de Guatemala y México, y más tarde fue extraditado a México, pero 8 años después se escapa de la prisión de Jalisco, Puente Grande. En este penal se referían a él como el jefe, don Joaquín, y tenía privilegios como teléfono celular, recibir prensa y familiares. Y pasa de tener educación inconclusa a terminar el bachillerato por ser considerado un intelectual. También se le consideraba humanitario, por despreciar el maltrato de los presos por parte de los guardias. El 18 de enero de 2001 se escapa escondido en un carro de lavandería. Después de 2001, se convierte en el segundo hombre más buscado después de Bin Laden, y en 2011, después de la muerte de este, se convierte en el más buscado. El 8 de mayo de 2008, su hijo Edgar Guzmán fue asesinado debido a disputas con el cártel de los Loera. Su fortuna se calculó en $1.000 millones. En 2013, se colocó en el lugar 67 de las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. El 22 de febrero de 2014 fue capturado por la Armada en Mazatlán. Trata de fomentar una huelga de hambre en el penal ese mismo año. En 2015 hace público un escrito de 11 páginas donde denuncia malos tratos, hacinamiento, insalubridad en celdas y en alimentos. El 11 de julio de 2015 se escapa nuevamente por un túnel debajo de las regaderas. En esta prisión gozaba de privilegios como visita de familiares, visita de su esposa y corte de cabello, dado que todos los demás reclusos tenían que estar rapados. El 8 de enero de 2016 fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, y extraditado el 20 de enero de 2017 a Nueva York por hacer frente a cargos por narcotraficante como el jefe del cártel de Sinaloa. Tras una batalla legal de casi un año, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos, actualmente encarcelado en el Centro Correccional de Nueva York. El juicio por narcotráfico, por el cual puede ser condenado a cadena perpetua, arrancó el 5 de noviembre del 2018. En el proceso se tienen que analizar 300.000 páginas de evidencia. Todos los cargos se relacionan con la distribución de droga, lavado de dinero, porte de armas y daños a la salud. El cártel de Sinaloa es considerado por el gobierno de Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país. La PGR ofreció 60 millones de pesos de recompensa y el gobierno estadounidense 7 millones de dólares por su captura. Su familia actualmente se encuentra casado con Emma Coronel, que es ex reina de belleza del estado de Durango. Con ella tiene 2 hijas gemelas, llamadas María Joaquina y Amalia Guadalupe. Se le conocen otros 2 matrimonios, el primero de ellos con Alejandrina María Salazar, con quien tuvo 4 hijos, y el segundo es con Griselda López Pérez, con quien tuvo otros 4 hijos. El Chapo Guzmán empieza su auge en el momento en el que empieza a trabajar con Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara y uno de los principales narcotraficantes de cocaína del mundo. Ya debajo de este líder del cártel de Guadalajara estaban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero y su aliado principal que lo cobijó, Ismael El Mayo Zambada, que fue como una figura de padre para él. Junto con él hizo una alianza creando el cártel de Sinaloa, mientras que en paz con los hermanos Arellano Félix, que se expandían en Tijuana.
Todo iba en marcha, pero con la muerte del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo cayó acribillado en Guadalajara, Jalisco. Se le capturó y encarceló en el penal de Almoloya y después se le trasladó al penal de Puente Grande en Jalisco. Se fugó en 2001 y en 13 años después logró modificar todos los mapas del trasiego de drogas. Logró expandirlos a todas partes del mundo como Europa, Oceanía y Asia. El Chapo Guzmán tiene una personalidad psicópata como narcisista en el trato del otro como objeto o instrumento para la propia satisfacción. Tanto la personalidad psicópata como la narcisista refuerzan el ego mediante la generación de sentimientos de dependencia y lealtad, creando un entorno de complicidad y sacrificio que le beneficia. El Chapo Guzmán, usando la violencia como un método de convencimiento para ser percibido como alguien que cumple sus compromisos, ser reconocido como un líder, generando así vínculos de confianza que le garantizarían el éxito de sus empresas. Cuando tenía actos de venganza, eran una respuesta racionalmente calculada con vistas de dañar a su adversario, utilizando sus debilidades para producirle el mayor daño posible. Era psicópata por el simple hecho desde usar el juego más sutil de la manipulación, amenazas y promesas, jugando con las expectativas de los demás para obtener el consentimiento de los otros a hacer lo que él quiere. A pesar de la personalidad psicópata y narcisista, todas presentan un marcador egocentrista, una necesidad de superioridad y una ambición desmedida de poder. El Chapo Guzmán, al tener un sentido narcisista y al tener dificultades en aceptar las propias críticas o ver las propias, se vincula con el otro a través de la explotación. Está siempre exenta de culpa, porque para él no existe autocrítica o atribución de responsabilidad, ya que su ego no lo permite. El hecho de que sea psicópata es que no tiene remordimiento por sus acciones. Otra cosa importante es que el Chapo Guzmán tiene una gran tolerancia a la frustración, con una gran capacidad de análisis y recuperación, esto demostrándolo a través de sus diferentes capturas y aprendiendo de ellas, y haciendo fortalezas de ellas. Desde el inicio, al sentirse chaparro, impulsado este sentido compensatorio la necesidad de mostrar su superioridad y poder, los efectos de su infancia de un entorno familiar destructivo donde se castiga injustamente a los hijos y en lugar de valorarlos se les humilla, resultan personas que nunca se aceptan a sí mismas o se infravaloran. Para salvar esto, el Chapo Guzmán se produce deseos incontrolables de compensar, determinando así actitudes egocéntricas, adoptando objetivos de vida poco realistas que se manifiestan como una voluntad de poder y dominio. El Chapo Guzmán tenía la necesidad de estar enamorado de las mujeres, seduciéndolas con dinero y armas, que es propio de las relaciones interpersonales del psicópata y narcisista a ver al otro como un objeto para sí mismos. En esta temprana edad de su vida, podemos identificar eventos que nos guían a su perfil psicológico y toma de decisiones. Desde su infancia, al ser privado de una educación formal, el pueblo donde vivía era la única realidad para él. Su padre lo maltrataba, diciéndole que no daría provecho sin importar lo que hiciera en su vida. Por el contrario, su madre lo apoyaba y protegió durante su infancia. De esta información podemos inferir que es el origen de sus problemas con la autoridad y sus motivaciones a sobresalir y vivir con una constante ambición por ser alguien. Además, al tener que convertirse en la figura paterna de sus hermanos, desarrolló especial afecto por su madre, que explica condiciones psicológicas y de comportamiento respecto a las mujeres y a la traición. Al ser tan apegado a su madre, Joaquín creció con una figura femenina importante al ser su única fuente de cariño y estabilidad emocional. Más tarde proyectaría este sentimiento en las mujeres de su vida, siendo mujeriego, casándose 3 veces además de tener múltiples amantes, pero aún así conservando un supuesto sentido de la lealtad y del amor. En cuanto a su padre, alcohólico, sembrador de opioides, maltrataba constantemente a su familia. Denigraba la integridad de Joaquín, actuando de manera contraria a lo esperado, funcionando como motivador para el desarrollo de la carrera del narcotraficante. La muerte temprana del padre, que no alcanzó a ver a su hijo en su auge, fue un golpe psicológico para el Chapo, ya que nunca pudo demostrarle que era capaz de ser más que un sirviente. Lo siguiente está basado en el recuento de Kay del Castillo sobre los eventos alrededor de su encuentro con Sean Penn y Joaquín El Chapo Guzmán. Kay del Castillo publicó una carta a través de su cuenta de Twitter en donde dirige un mensaje al Chapo. De acuerdo con las investigaciones de la PGR, el Chapo ordenó a sus abogados buscarla para que la actriz lo asesorara en la producción de una película autobiográfica.
Monte Alejandro, comisionado nacional de seguridad, informó que el Chapo Guzmán escapó del penal federal del Altiplano a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros de longitud que estaba conectado a una casa cercana al penal de máxima seguridad. La actriz mexicana publicó un saludo al Chapo en su cuenta de Twitter y retomó parte del mensaje que le había enviado en 2012. Creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. Se da a conocer que en meses anteriores, Kate y el actor estadounidense Sean Penn mantuvieron reuniones en Guadalajara y Los Ángeles para afinar una reunión con Guzmán Loera en la Sierra de Sinaloa. La PGR tiene indicios de que Guzmán se oculta en un inmueble ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, pista que se confirmó a raíz de un encuentro que Kate del Castillo sostuvo con el narcotraficante en el que también estuvo presente Sean Penn. La Policía Federal detiene al Chapo en la carretera San Miguel en Los Mochis, Sinaloa. Lo tenemos. Señor secretario, felicitaciones, muy buen trabajo. El líder del cartel de Sinaloa Fue trasladado a la Ciudad de México, donde el presidente confirmó la recaptura del líder del cartel de Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, le plus grand trafiquant de drogue mexicain, is back behind bars tonight. Fue detenido en la ciudad de Los Mochis. 6 months after escaping from a maximum security prison. Joaquín Guzmán. El Chapo genannt. La fuga del narco puso en jaque al gobierno mexicano, que convirtió su captura en un asunto de Estado. No hay medio del mundo que no esté hoy en este lugar, en el hangar de la PGR, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a bordo de SANX 2226 de la Marina. Veamos la imagen, el Chapo está saliendo. Se puede apreciar el síndrome de burnout que este presentaba en su última captura, pues ya estaba resignado a la idea de la extradición, por lo que se veía tranquilo, seguía las normas y las reglas. Uno de los motivos fue el enfado crónico que tenía con su trabajo de narcotraficante, ya que eso le provocaba un estado de fatiga y frustración. El jefe del cártel de Sinaloa vive aislado 23 horas al día en un espacio de 6 por 3 metros. No puede ver a su esposa y las únicas visitas que recibe son las de sus abogados. Una nota del diario The New York Times reveló el día a día de Joaquín El Chapo Guzmán en la cárcel de los Estados Unidos, donde está detenido desde el día de su extradición el 19 de enero. El Centro Correccional Metropolitano es un lugar del que la fuga parece imposible. Actualmente, juzgado en una corte del Distrito Oeste de Nueva York, en Brooklyn, se encuentra en un edificio de 12 pisos de alta seguridad. El Chapo vive en una sección especial del penal. Es la sección más dura de la cárcel. Ahí los presos están en aislamiento y no pueden dirigirse la palabra entre ellos. Las luces están encendidas durante 23 horas del día, a veces hasta las 24. Todo esto fue la causa para que presentara la triada burnout, que podrían entenderse como las manifestaciones de un trastorno crónico adaptativo. Agotamiento emocional, despersonalización, ya que tuvo pérdida del sentido de sí mismo, del propio cuerpo y de la realidad en que se encontraba, y falta de realización personal. El Chapo fue hallado culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba por unanimidad del jurado el 12 de febrero y quedó expuesto a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Ese fue el punto final de lo que era considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de Estados Unidos, un proceso que marca el destino del narco más buscado y célebre de este siglo.